Yo tenía un problema hace como 15 días, ya tenía que no puedo respirar, no podía respirar. Y yo me espanté. Y el Señor en ese espanto me hizo reflexionar, hermano, me hizo pensar, me dio la predicación estando en el hospital. Me hace falta el aire y llamamos a las enfermeras y nos dijeron que a lo mejor podía ser porque tenía muchos piquetes en mis brazos, en mi espalda, que podía ser como un ataque al corazón o un paro cardíaco, me dijeron. Y yo me puse a orar, pero lo dejé así y seguí. Pero el día viernes me sentí mucho más mal, ya no podía pasar aire, ya me cansaba demasiado y que agarre que me voy a urgencias. Y me dijeron que llegué allí confiando en el Señor, pedí oración a mis hermanos, mi esposa pidió oración a las hermanas. Yo le doy las gracias a ustedes porque, hermanos, fíjese, la batería, si nuestro hermano Jeremías no la usa, ahí va a estar. Así somos nosotros, somos instrumentos para el Señor. Amén. Por eso con la necesidad tenemos que orarle a nuestro Dios, tenemos que hacer la obra en el Señor. Amén. Y me hicieron el electrocardiograma, me pusieron muchos cables en todo el pecho y mi oxígeno, a respiración, todo me chequearon y me dijeron que para la gloria y honra de Dios el corazón está bien. Y luego me dijeron, te vamos a hacer un scan para meterte a chequearte los pulmones. Ya me pusieron una máquina en todo el cuerpo y para la gloria y honra de Dios me dijeron, los pulmones se miran bien, gracias a Dios, por la misericordia de Dios. Amén. Y luego me hicieron la prueba del COVID porque no podía respirar y yo espantado. O sea, mis hijos, mi esposa, estuve cerca de todos ustedes, no va a ser algo serio. Y para la gloria y honra del Señor, hermano, es feo porque lo apartan a uno, lo echan a un lado a uno y uno ahí se pone a reflexionar. Y para la gloria y honra de Dios, todo salió negativo, la prueba salió negativa, me hicieron prueba de sangre, todo, y me dijeron que puede ser por el ambiente, por el humo, y por tener que cuidarse, hermano. Pero Dios en medio de eso me dio la predicación y yo se la doy a ustedes para la gloria y honra del Señor. Y gracias, porque ciertamente, hermano, uno se espanta, estando terrenalmente, carnalmente se espanta uno, pero el Señor me dijo que uno como hijo de Dios no tiene por qué espantarse, ¿no? Porque tenemos a un Dios que todo lo puede. Nuestra ganancia es estar algún día en el reino de los cielos con nuestro Señor. Amén. Y póngase de pie, hermano. Le doy gracias a cada uno de ustedes que estuvo en oración y porque el Señor hizo la obra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a ir a Mateo 21, hermano. Gracias. Gloria a Dios. Ya. Amén. Deme un minuto, hermano. Gloria a Dios. Ya. Mateo 21 del 18 en adelante. Amén. El que esté listo, dé la gloria a su Señor. Amén. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuvieres fe y no dudaras, no solo harás esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración creyendo, lo recibirás. Amén. Gloria a Dios, hermano. Hermosa la palabra de Dios. Amén. Vamos a elevar una oración. Cristo Jesús, Padre eterno, Rey soberano, estamos aquí delante de tu presencia, Señor, siendo yo un vaso instrumento para tu gloria y para tu honra, Señor. Te pido que purifiques mi corazón, mi mente, mis labios, Señor, para que esta palabra no vuelva a ti vacía, Señor. Porque dice tu palabra que no solamente de pan vivirá el hombre, Señor, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso estamos aquí, mi Dios, para hacer
estudiados, exhortados por ti, Señor. Dice tu palabra, Señor, que tú nos envías bendición y vida eterna en este lugar. Si hay un espíritu inmundo en este lugar, yo lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús, porque donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Amén. Fíjese, el Señor me puso a pensar todo esto porque ¿por qué maldijo el Señor la higuera? Amén. Porque estaba buscando fruto y no halló. Amén, no halló fruto. Entonces, en vez de nosotros cometemos el grave error, yo lo cometo, muchos lo cometemos, tenemos esa mentalidad de que con el simple hecho de bautizarnos ya somos salvos, hermano. Pero no, ciertamente no. Ciertamente es un paso de fe. Amén. Amén. Usted está obedeciendo a su Señor, no me está obedeciendo a mí, porque todo está escrito en la palabra de Dios. No obedece a un obispo, no obedece a un pastor, está obedeciendo a nuestro Maestro, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Amén. ¿Por qué hablamos de esto, hermano? Porque ciertamente tenemos que estar preparados. Cuando usted me puse a reflexionar, como le decía, entré al hospital y miré, hermano, mucha gente tirada en las camas. Yo le digo a mi esposa, yo entré caminando, pero ya después me traían en silla de ruedas. Hermano, es feo. Eso nos da a entender y nos hace reflexionar que siempre vamos a depender de alguien, y ese alguien se llama Jesús. Amén. Si usted se deja guiar por Jesús, Él lo va a llevar por el lugar correcto. Porque la enfermera me llevaba hacia el cuarto, hacia hacerme los estudios, pero me llevaba derecho, nosotros empezábamos. Y si usted se deja guiar por Jesucristo, así va a ir, hermano. Aunque haya algo que vaya, que haya espinas, haya lo que haya, siempre tomado de la mano del Señor vamos a salir vencedores, porque eso fue lo que Él nos prometió. Amén. Vamos a 2 de Pedro 3, hermano. Porque ciertamente, y lo hemos hablado, si puso atención usted, nuestro hermano Pedraza hizo una oración hablando sobre esto. Estamos hablando, las alabanzas se trataron sobre esto. El Señor viene. Amén. Cristo viene. Y no nos vamos a cansar de predicarlo, hermano, porque ciertamente ese es nuestro deber. Ese es lo que el Señor nos confió a nosotros. Amén. Y si el Señor nos confió esa tarea, ¿por qué no se la vamos a entregar? Amén. 2 de Pedro 3, 9 al 14. Primera de Pedro, amén. Segunda, perdón, hermano. Segunda de Pedro 3, del 9 al 14. Amén. Fíjense, en el nombre de Jesús dice la palabra de Dios: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis nosotros? Fíjese, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no deben nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Amén. Como le decía, hermano, a veces nos confiamos porque ya estamos bautizados. No, dice la palabra de Dios que tenemos que tener fruto para que no nos pase como la higuera. Porque el Señor, si ahorita el Señor viniera a preguntarle, ¿usted qué tiene por ofrecerle? ¿Yo qué tengo para ofrecerle? ¿Nuestro hermano qué tiene para ofrecerle? ¿Qué tenemos para ofrecerle al Señor? Examínese, porque ciertamente, hermano, tenemos que tener frutos. Usted, cuando obedece al Señor, bautizándose, ahí está dando un paso de obediencia y tiene un fruto. Amén. Por ende, dice la palabra de Dios que si usted se arrepiente
y se bautiza en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, dice la palabra de Dios que recibirá el Espíritu Santo. Y recibiendo usted el Espíritu Santo, viene a recibir los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Vamos, amén. Vamos a Gálatas 5. Amén. Gloria a Dios. Ya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gálatas 5, amén. Alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Deme un segundo, hermano. Amén. Gálatas 5, 22 y 23, amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ahí está la promesa, hermano. Cuando usted obedece al Señor, viene por ende a recibir el Espíritu Santo, porque es promesa de Dios y todavía sigue vigente, amén. Sigue al pie. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Fíjese, dice fe. Amén. Usted cuando se bautiza en el nombre de Jesús está creyendo que el Señor lo va a llenar de su Espíritu Santo. Y está teniendo fe. Está haciendo la obra. Entonces no es muerta. Amén. Porque dice la palabra de Dios y Él nos enseña en Santiago 1. Vamos a leer, hermano. Gloria a Dios. Me gusta agarrar textos para comprobar lo que dice la palabra de Dios, amén. Santiago 1, del 21 al 27, Gloria a Dios. amén. La palabra de Dios dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas, amén. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. Fíjense hasta ahí, hermano. Gloria a Dios. Por eso le decía, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados. ¿A quién? Al Señor, a su hermano, a usted mismo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Sí, Señor. para ser salvos, el Señor nos puso en la palabra de Dios muchos requisitos. Uno de ellos, bautícese, arrepiéntese, Amén. obedezca a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra de Dios que tenemos que hacer obras para que nuestra fe no esté muerta. Y usted al instante de bautizarse, porque dice la palabra de Dios que solamente escuchan, les entra por aquí, les entra por allá. No es beneficio para mi hermano, no es beneficio para usted, es para usted mismo. Amén. Es para su propia alma. Amén. Hermano, y si usted no hace esa decisión de bautizarse, es que no ama su alma. Usted no ha pensado dónde quiere ir. Honestamente, hermano. Porque los tiempos están cerca. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios que en este tiempo, hermano, iba a haber muchas señales, y las estamos viendo. Pero ¿qué nos dice la palabra? ¿Que tengamos miedo? No, la palabra de Dios nos enseña, dice, ergíos, dice, levantar nuestra cabeza, porque cuando todo esto acontezca, es porque nuestra redención ya está cerca, hermano. Amén. Y ciertamente, si usted no esté preparado, se va a quedar. Si el Señor lo levanta hoy o mañana, ¿cuál es su destino, hermano? Creo que es cosa que se tiene que hablar. Amén. Creo que es cosa que la iglesia, nuestra congregación tiene que saber. Porque dice la palabra de Dios que si uno no le predica, es que verdaderamente no amamos a nuestro hermano. Amén. Porque aquí le podemos predicar muchas mentiras, hermano, para caerles bien. Pero si les predicamos la verdad, aunque les caigamos mal, vamos a quedar bien con el Señor. Amén. Vamos a Mateo 25. Gloria a Dios. Ciertamente, hermano, Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, nos habla, nos exhorta, nos purifica. Amén. Y esta ya se ha leído mucho últimamente.
esta porción de la palabra se ha leído mucho últimamente. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y conoce sus corazones y necesita que alguien se entregue al Señor. Amén. Necesita que haga ese pacto con el Señor, que se entregue al Señor. Amén. En el nombre de Jesús, 25 del 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salir a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de nuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no los conozco. Velar pues, porque no sabes el día ni la hora en el que el Hijo del Hombre ha de venir, hermano. Amén. Los mismos ángeles no lo saben, nosotros tampoco. Amén. Por eso tenemos que estar preparados, por eso tenemos que estar alerta. Usted póngase a pensar la vez, el año pasado que se anunció lo del COVID, hasta se acabó el papel, se acabó el agua, todos se prepararon. Amén. Todos se prepararon, pero si así obedeciéramos la venida del Señor, si así todos nos preparáramos, si así buscáramos a nuestro Señor. Yo le digo esto, hermano, porque el Señor me lo puso en mi corazón. Yo no me puedo callar. Yo, como le digo a mi esposa, yo entré con miedo al hospital. No le miento, yo entré con miedo porque diga, un paro cardíaco, algo grave, se escucha algo fuerte. Luego mis hijos están pequeños, mi esposa, pero esta es la palabra de Dios, que el morir para uno en Cristo es ganancia, hermano. Usted no tiene por qué preocuparse de nada. Amén. Esa es nuestra bendición, es nuestra esperanza. Amén. Así que la palabra nos enseña y nos exhorta, hermanos, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque está cercano, hermano. Amén. Está cercano. Vamos a Santiago 2. Santiago 2, 14, hermano, al 17, lo que estábamos hablando al principio. Porque bautizándose si es un paso muy grande de fe. Usted está teniendo temor al Señor. Amén. Está usted obedeciendo al Señor. Temor a Dios no significa tenerle miedo. Significa apartarse del mal y saber que el Señor lo mira en cada momento y en cada tiempo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de nosotros le dice: ir en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amén. Fíjense, hermanos, si no tiene obras, la fe es muerta. Usted recuerde lo que pasó con Jonás. Amén. Lo que pasó con Pedro. Fíjense, Jonás, el Señor lo mandó a que predicara a Nínive. Amén. ¿Cuántos se acuerdan? Al momento no quiso hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque allí en Nínive estaba lleno de pecado y mataban a los cristianos,
también como mismo lo que hacían con Pablo. Amén. Y entonces, hermano, el Señor, por medio de la predicación, fíjese, hermano, en veces el pensamiento, la durez del corazón del ser humano, que la palabra de Dios dice que hasta los animales ayunaron. El mismo rey se puso a ayunar. ¿Para qué? Para que ellos fueran restaurados, amén, para que ellos fueran perdonados y alcanzaran salvación. Amén. Vamos a Jonás 3, Jonás 1. Que dice la palabra de Dios: el que tenga oídos para oír, oiga lo que la palabra de Dios le está diciendo. Amén. Jonás 1, del 1 en adelante. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. ¿Usted cree que nosotros nos podemos esconder de la presencia de Dios? Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Amén. ¿Qué tiene, dormilón? Amén. Dice la palabra de Dios: levántate, despierta y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que la palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. Y clama a tu Dios: quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha devenido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron a ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Gloria a Dios. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Fíjense, hermano, antes de entrar a eso, vamos a Ezequiel 3. Fíjese, el Señor mandó a Jonás a que predicara de su evangelio, a que predicara de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y entonces él estaba tratando de no hacer caso a Dios. Estaba rebelde. Amén. Amén. Ezequiel 3, del 16 al 21. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oigan pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte cuando yo dijera al impío: de cierto morirás, y si tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestaras al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste en su pecado, morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Amén, hermano. Fíjense las consecuencias de amonestar y no amonestar. Amén. Las consecuencias que podría haber pagado Jonás por no haber hecho caso.
Regresemos a Jonás. Aleluya. Por no haber querido hacer caso a su Señor, amén. Amén. Dice que cuando uno no predica la palabra de Dios, cuando usted tiene la oportunidad de hablar de la palabra del Señor, es mejor que lo haga, hermano. Bendito Dios. 1000 veces hacerlo, porque el Señor toma todo eso en cuenta. Amén. Amén. Jonás 3. Aleluya. Y si usted quiere librar su alma, predíquele a su vecino, a su familia. Amén. Porque, hermano, póngase a pensar, teniendo miles de familiares, el Señor se fijó en usted. ¿Por qué? Porque miró algo en usted que podría usar para que la gente se arrepintiera, para que la gente fuera salva. Amén. Lo que pasó con Pablo, dice Ananías, creo, que le dijo, pero Señor, él perseguía a los cristianos. ¿Y qué le dijo? Ve, porque instrumento me es, y le enseñaré lo que es sufrir por mi nombre. Amén. Amén. Pero es instrumento para el Señor. Y a usted está aquí para que predique la palabra de Dios, es porque el Señor miró potencial en usted. Y eso que miró el Señor es para que lo use en la casa de Dios, no para que lo ande desgastando allá afuera. Amén. Amén. Vino palabra del Señor, 3 del 1 en adelante, por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cada cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la repiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepintiera Dios y se apartara del ardor de su ira, y no pereceremos. Amén. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Amén. Así de misericordioso es Dios, hermano. Así de bueno nuestro Señor. Muchos lo tienen por tardanza, pero dice la palabra de Dios que Él está esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Así que si usted tiene la oportunidad de buscar a Dios, de entregarse a Dios, hágalo, hermano, antes de que la puerta esté cerrada. Usted no se fije que su familia lo critica, que su hermano, que su familia. No, hermano, la salvación es individual. La salvación es individual. Y esa es nuestra esperanza, hermano, de todo cristiano, estar un día en las bodas del Cordero. Estar un día, encontrarnos. ¿Será que el Señor nos haga dormir por un poco tiempo? ¿O será que seamos levantados? Pero para nosotros, los que hemos creído en el nombre de Jesús, los que hemos bautizado, los que seguimos trabajando, los que seguimos haciendo la obra en el Señor, no es en vano, hermano. No es en vano, porque todo tiene su recompensa. Y esa recompensa es entrar en el reino de los cielos. Amén. Porque eso fue lo que nos prometió el Señor. Eso fue lo que Dios nos dijo. Porque ciertamente el tiempo está cerca. Cristo viene, hermano. Dice la palabra de Dios, deje limpio su camino y vuelva hacia Dios. Y Él que tendrá misericordia de nosotros. Amén. Así que es de bendición para usted, hermano. Si usted tiene hijos, si usted tiene nietos, si usted tiene sobrinos, ahí entra toda esa bendición, hermano. Para que usted ame a una persona, primero tiene que amarse a sí mismo. Amén. Porque usted dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Pero si no obedece la palabra de Dios, verdaderamente lo amará. Amén.
la palabra de Dios nos aconseja, como le decía, que nos tenemos que bautizar. Nos tenemos que bautizar, ese es el consejo que Dios nos da. Y cuando usted se bautiza, dice que Él perdonará sus pecados. Amén. No acumule más, hermano. No acumule más pecados, porque si usted no se ha bautizado, sus pecados siguen ahí. Pero dice la palabra de Dios que cuando usted se bautiza, dice que el Señor envía todos esos pecados hasta lo más profundo de la mar. Y usted no se tiene que acordar de ellos, porque ni mismo Señor se acuerda. Amén. Vamos a 1 Corintios 15. También tanto para los que no nos hemos bautizado, tanto para los que ya estamos recibiendo al Señor, el Señor nos dice que tenemos que estar santificándonos. Amén. Tenemos que tener que cuidado que hablamos, con quién nos juntamos. Amén. Porque ciertamente el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Y si usted no pone cuidado, no pone atención, si no discierne los espíritus, hermanos, tenga mucho cuidado, porque en veces el enemigo, que el Señor lo reprenda, puede usar hasta a alguien más cercano de su casa. Amén. Y ya lo hace hablar una plática que no va al caso, o lo hace pensar cosas que no van conforme a la palabra de Dios. 1 Corintios 15. Amén. El Señor nos dice que tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar listos para la venida de nuestro Señor. 15, 33 y 34. En el nombre de Jesús, fíjese lo que dice la palabra de Dios. No erréis. ¿Qué quieren? No se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velar debidamente y no peques, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza nuestra lo digo. Amén. Pues dice, no erréis, no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí estamos alabando al Señor, escuchando palabra de Dios. Pero el día de mañana, si vamos al trabajo, diciendo un converso se nos acerca y empieza a decir maldiciones, y si nosotros les seguimos el rollo en pocas palabras, ya estamos errando, hermano. Nos estamos equivocando. No nos estamos santificando, amén. Pero el Señor nos exhorta que tenemos que estar santificados, porque dice la palabra de Dios que ni mancha ni arruga entrará al reino de los cielos, amén. Así que busque a su Señor. Éxodo 9:10, y luego vamos a entrar a Josué 3:5 para terminar con el mensaje, hermano. Éxodo 9. El consejo que el Señor nos da desde nuestros antepasados hasta el día de hoy nos lo sigue dando. Amén. Perdón, vamos a Josué, hermanos. Josué, perdón. Amén, gloria a Dios. Josué 3:5. Amén. La palabra de Dios dice en el nombre de Jesús. Fíjese. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre nosotros. Entonces el Señor desde antes hasta el día de hoy nos sigue hablando. Santifíquese. Amén. Amén. Busque a Dios. Deje limpio su camino y vuelva hacia Dios, hermano. Amén. Vamos otra vez a Éxodo, pero 19, 10. En el nombre de Jesús dice la palabra de Dios. Y el Señor dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Amén. Entonces, continuamente, diariamente, tienen que santificarse. Amén. Tienen que
buscar al Señor tienen que lavar sus vestidos, hermano, porque en el reino de los cielos no entrará ni mancha ni arruga. Amén. Esa es la bendición de nosotros. Una vez escuché una reflexión que dijo, una muchacha le dijo a su padre que lo dejara ir a un baile, a un convivio donde no había cristianos, donde no se hablaba de la palabra de Dios, y le dijo, ¿qué vas a hacer? Esto y esto y esto, lo otro vas a hacer. Dice, no. Dice, pero te vas a manchar. No, pero no voy a hacer esto que tú me dices, no voy a tomar, no voy a bailar, pero en todo modo vas a mancharte sin hacer nada. Y entonces él se metió a era como de eso que, como una cueva, y le decía, ven, acompáñame, pero ponte tu vestido blanco y ve conmigo y no hagas nada. Pero papá, voy a salir manchada. Exactamente. No vas a hacer nada, pero en los lugares que tú te metas vas a salir manchada. En todos los lugares, hermano, que usted vaya, que lo reciban bien, no quiere decir que usted va a encajar allí. No quiere decir que usted va a ser bien visto, amén. No quiere decir que ahí va a ser de bendición para usted. Dice el Señor que donde hay bendiciones aquí en este lugar, porque el Señor lo prometió, el Señor lo dijo, dice que aquí es donde Él envía bendición y vida eterna. Por último, para cerrar con el mensaje, Hechos 13. Y espero que seamos hacedores de la palabra, hermano, porque ciertamente necesitamos que ponernos a cuentas con nuestro Señor, necesitamos que buscar a Dios, necesitamos que purificarnos, que clamarle a nuestro Señor, amén. Y yo le doy gracias a Dios porque ha sido bueno, hermano. ¿Cómo no le voy a dar gracias al Señor? Si todos los milagros que hace, si con el único hecho lo podemos tomar simple, porque la gente en veces no agradece ni el día que despierta, amén. Pero con esa razón de que usted despierte el día de mañana, el día de hoy, es para que usted doble sus rodillas delante de su Creador y le dé gracias a Dios, amén. Hechos 13, 47 en adelante. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea salvación hasta lo último de la tierra. Lo que estábamos hablando, así puso a Jonás, así puso a Pedro. Cuando Pedro se levantó lleno del Espíritu Santo, se levantó valiente predicando el Evangelio. Y fíjese, hermano, cuántas almas no se arrepintieron. 3,000 en esa predicación. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. Hasta lo último, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fíjese, aquí está un consejo para mí y para usted. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué es el consejo que el Señor nos da? Llénese, llene su lámpara, busque al Señor, busque el Espíritu Santo de Dios. Es la promesa de Dios, hermano. Dice la palabra de Dios que el Señor nos dijo, es necesario que yo me vaya, pero les enviaré un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo, es Dios mismo, hermano. Gracias a Dios que nosotros no tenemos confusión a que son tres. No, nosotros sabemos y reconocemos que solamente es un Dios. Amén. El Señor Dios, Jesús, dice Hijo, Padre y Espíritu Santo. Sí, es Jesús, se manifestó en Hijo. Amén. La promesa es del Espíritu Santo, que es Jesús mismo, y Dios dice que indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, amén. Indiscutiblemente van a venir miles, hermano, de doctrinas que tratándole de decir que Jesús no es Dios. Lo tienen una cosa mínima, lo tienen a un lado, pero nosotros lo tenemos en medio. ¿Por qué? Porque es nuestro capitán, es nuestro rey de reyes, es nuestro Señor de señores. Y dice la palabra de Dios que todo lo que respire alabe al Señor.
Y si usted está respirando, alabe a su Señor, glorifique a Dios. Y prepárese, hermano, prepárese, póngase en oración, en ayuno, busque a su Señor, clame a Dios. Nuestras hermanas cantan una alabanza que dice: el fin del mundo se acerca ya. Amén. Amén. El fin del mundo se acerca ya, hermano. Así que purifíquese. Y si usted no ha hecho la decisión de entregar a su Señor, de bautizarse, de reconocer a Dios como su único y suficiente Salvador, ¿qué impide? Hay agua, no impide nada, hermano. Amén. Solamente que de corazón lo haga. Amén. No es indirecta para nadie. Usted conózcase. Si el Señor viene, si nos toca partir hoy, ¿qué le vamos a ofrecer a Dios? Amén. Así que llénese de frutos, busque al Señor, hacedor de la palabra, no tan solamente oidor, olvidadizo, porque ahorita le podemos prometer muchas cosas a Dios, pero el día de mañana ya no nos acordamos. Dios es bueno, hermano, por eso usted está aquí. Por la misericordia de Dios es que el Señor no nos ha consumido, amén. Así que en el nombre de Jesús, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amén. Le vamos a saludar a nuestro pastor para ir con su método con lo que le sigue. Que Dios los bendiga. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Cristo, hermanos, damos gracias a Dios por esta gran bendición de estar delante de su divina presencia y escuchar palabras de Él. Nos gozamos, hermano, porque Dios nos habla. No crea que el hermano se paró al frente e inventó esta palabra. No, es guiado por el Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice: los que tienen oídos, oigan lo que el Espíritu dice. Nosotros, hermanos, Dios nos ha puesto en este lugar para presentar la palabra, para edificar a la iglesia. Que la iglesia sea, hermanos, consciente de lo que se está viviendo hoy en estos días. Si el Señor está exhortando que nos preparemos, es porque el Señor sabe que algo viene atrás, o viene por delante, perdón. No sabemos. Dios conoce perfectamente los tiempos. Nosotros no alcanzamos a discernir. Nosotros solo sabemos que despertamos por la gracia de Dios y nos levantamos y hacemos lo que tenemos que hacer y vamos a trabajar y regresamos y le damos las gracias a Dios. Es lo único. Y venimos a la casa de Dios y le decimos: gracias, Señor, ya estoy acá, permítame adorarle. Es lo único. Traemos sacrificio de alabanza, es lo que está a nuestro alcance, pero lo demás, nuestro Dios lo sabe todo. Póngase de pie. Vamos a agradecer al Señor por esto.